En Jeremías, capítulo 38, verso 6, nos dice así la palabra de Dios. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, pantano. Y se hundió Jeremías en el cieno. Este evento que acabamos de leer ocurrió en el reinado de Sedequías, hijo del rey Josías de Judá. Los estudiosos de la palabra de Dios nos cuentan que el ministerio de Jeremías abarcó aproximadamente unos 40 años, en los 40 años últimos de la existencia de Judá como reino, aproximadamente. Habían pasado 5 reyes. Y estos reyes eran Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, que era ya el último rey de Judá. Este rey subió al trono porque Nabucodonosor había ya conquistado a Jerusalén una parte y había quitado al rey que estaba y lo puso pues allí a Sedequías bajo la supervisión de Babilonia. Unos días después, Sedequías había cometido algo contra Nabucodonosor y después se arrepintió de eso y fue hasta Babilonia para renovar los votos de fidelidad y hacer un juramento con Nabucodonosor. Pero después Sedequías se rebeló con Nabucodonosor y él pues vino a sitiar a Jerusalén, que sería entonces cuando después de unos días o de unos años, Jerusalén cayó ya sitiada y destruida y arrasada por manos de Babilonia y ellos serían llevados a Babilonia los 70 años que el Señor había dicho. Muy bien, los días de Sedequías eran días de decadencia espiritual, de tal manera que el Señor los comparó con higos malos, que de malos no se pueden comer. Allí en Jeremías 24, 1 hasta el 3 y 8 al 10, se le muestra a Jeremías la visión y le dice, bueno, ¿qué ves? Yo veo higos buenos y malos, y tan malos que de malos no se pueden comer. Y el verso 8 al 10 nos dice que esto estaba simbolizando a Sedequías. Así que la decadencia espiritual era enorme y en este contexto Jeremías estaba dando al pueblo un mensaje de juicio, un mensaje de salvación. El pueblo debía pasarse a los caldeos y vivir. Jerusalén sería entregada en las manos de Nabucodonosor, decía Jeremías, y sería destruida. Pero este mensaje no alegraba al pueblo ni a los príncipes. Así que Jeremías fue echado en la cárcel y posteriormente colocado ¿en dónde? En la cisterna que tenía cieno. Ahora, miremos este evento una vez más y vamos a leerlo, capítulo 38, verso 1 al 6. Vamos a tomar la palabra de Dios que nos dice así. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Así que vamos a analizar algunos aspectos
acerca de este evento que le ocurre a Jeremías. Primero, según el verso 2 y 3, él estaba predicando la palabra de Dios al pueblo, a los príncipes, diciéndoles que la ciudad de Jerusalén va a ser destruida, va a ser entregada en las manos de Nabucodonosor. Y el que se quede en Jerusalén morirá a espada, morirá de hambre o de pestilencia. Pero todo aquel que se pasase a los caldeos, ¿qué iba a pasar con él? Iba a vivir, iba a tener vida. Entonces, este mensaje, hermanos, era un mensaje claro, era un mensaje sin rodeos, era un mensaje al punto, era un mensaje de juicio, pero también era un mensaje de amor y de misericordia. Sin embargo, podemos decir, bueno, ¿cómo así que es también de amor y de misericordia si él está predicando prácticamente destrucción de la ciudad de los profetas? Está diciendo que iban a morir los habitantes de Jerusalén si no se pasan a los caldeos y que toda la ciudad misma sería entregada en manos de Babilonia. Y los príncipes decían incluso que el mensaje que daba Jeremías hacía desmayar las manos de los hombres de guerra y del pueblo, y que Jeremías no buscaba la paz, sino que buscaba el mal. Ahora, si nosotros colocamos en una balanza la palabra de Dios hoy y lo que dicen los hombres de ciencia y lo que dicen los medios de comunicación, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Si colocamos el mensaje de los 3 ángeles en una balanza y lo que dicen los medios, ¿cuál aceptaríamos más? ¿Cuál aceptaría más el pueblo y la gente como tal? Tienen para responder esa pregunta. Ahora, ¿este mensaje era de amor y de misericordia o no? Sí, claro que sí, porque tenía una opción de vivir y el evangelio, la palabra de Dios nos muestra una opción para vida eterna. El mensaje decía, el que se pasare a los caldeos vivirá, su vida le será por botín y vivirá. Además, al pueblo en el tiempo de Jeremías se les dio estas promesas que muchas veces nosotros las repetimos, promesas de vida, de sanidad, de protección, como clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego yo les traeré sanidad, les traeré medicina, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso está en Jeremías 33, verso 3 y 6. Pero también el Señor les decía en Jeremías 29, 11 y 12, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por favor, pásense a los caldeos para que tengan vida. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Acaso estas promesas no son fieles, no son verdaderas? ¿Acaso no han sido habladas por el Señor? La pregunta es entonces, ¿por qué ellos no creían? ¿Por qué no creían si eran promesas de vida, de sanidad, de protección? Estas palabras de Jeremías y estas promesas estaban enfocadas para evitar que Jerusalén sea destruida. El Señor quería evitar que Jerusalén fuese tomada o arrasada o quemada hasta los cimientos. Él quería animarlos a confiar en sus promesas, a tener fe en Él, a confiar en su palabra. Quería evitar la muerte de los niños. Quería evitar la muerte de las mujeres, de los hombres de guerra, de los artífices, de los príncipes, de los nobles. Quería evitar que las mujeres sean violadas. Por eso les daba el mensaje y más en Jeremías 13, 17. Miren lo que dice. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, porque se van a morir, porque se van a perder. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Así que ese mensaje era un mensaje de amor y de misericordia, pero el pueblo decía que ese mensaje hacía desanimar las manos de los hombres de guerra. Y ahora tenemos un mensaje de vida y salvación también y de juicio, el triple mensaje angélico, hermano. Pero es un mensaje de misericordia porque nos lleva a amar los mandamientos de Dios, a amar a Jehová de los ejércitos.
Ahora encontramos otro aspecto en esta historia y es el pueblo de Judá en ese tiempo había llegado a un punto en que debía tomar una decisión. Y hoy en día estamos a punto de llegar a tomar una decisión. Ellos tenían dos opciones, nosotros tendremos dos opciones. Ellos tenían dos opciones, pasarse a los caldeos o quedarse y morir en la ciudad. Nosotros tendremos dos opciones, guardar el sábado y vivir o aceptar el día de domingo, que es la marca de la bestia. ¿Cuál de esos dos aceptarás tú? Muy bien, ¿qué decisión hubiese tomado usted si estuviese en los días de Jeremías? Recordemos que la ciudad estaba sitiada. Recordemos que había hambre, muerte por doquier en Jerusalén. No era fácil la vida allí. Había escasez de comida. ¿Qué habríamos hecho? Bueno, seguramente hubiéramos dicho, pues obviamente yo me paso a los caldeos para guardar mi vida, para seguir viviendo. Además, Dios es el que había dicho, y como yo soy tan obediente, entonces, pues obedezco. Pero cuando lo vemos de una manera rápida, ese pasaje, esa orden en principio se ve fácil. Podemos decir, bueno, reunimos a mi familia, cojo algunas cosas, o quizás si mi familia no quiere ir, pues me voy yo solo, tomo esa decisión, dejo mi casa, dejo mi carro, dejo los bienes y los dejo ahí, me voy a los caldeos, les digo, oye, caldeos, aquí está su siervo, yo me paso a ustedes, no disparen, yo voy a ser su esclavo. Aunque pareciera así de sencillo, en el contexto en que estaban no era así de sencillo. La ciudad era amurallada, punto número 1. Punto número 2, estaba militarizada por todos lados. Y si se pasaban al ejército enemigo, según las leyes de la guerra del pueblo judío y de los príncipes, esto equivalía a traicionar la nación y esto tenía un precio. Era declarado un desertor y cuando un desertor es apresado, ¿qué pasa con esa persona? Era llevado a lo que hoy se conoce como consejo de guerra o la corte marcial y allí, según el juicio, según lo determinado por los jueces, de acuerdo al grado de la infracción, tenía una sanción que iba desde prisión, azotes, multa y en este caso la muerte. Eso está en Jeremías 37 del 11 al 15. Ustedes lo pueden mirar allí en sus Biblias. Jeremías 37, 11 al 15. Así que pasarse a los caldeos era peligroso, tenía riesgos, tenía un costo, equivalía a perderlo todo, a perder su familia, su puesto de trabajo, sus casas, su tierra, perderlo todo, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos hoy a perderlo todo? Totalmente todo, solamente tú con Dios. Esa es la decisión que tendremos que tomar un día, queridos. No va a haber apoyo humano para nosotros si permanecemos fieles. Que Dios nos ayude a permanecer fieles como aquellos que cruzaron hacia los caldeos. Pero sabes, muchos no cruzaron hacia los caldeos porque tenían miedo, porque no tomaron una decisión de parte de Jehová. Y hoy muchos, lamentablemente dice el espíritu de profecía, que también muchos negarán la fe y no darán ese paso del lado de Dios por temor de quedarse sin nada, hermano. Por eso Dios está llamando hoy a que nos acerquemos a sus pies, para que podamos estar escudados por Él, para que podamos confiar cada día. Está llamando a hombres y mujeres dispuestos a perderlo todo para ganar la vida eterna, hermano. Hombres que estén dispuestos a confiar en Dios antes que el hombre. Aquellos hombres que deseen la protección de Dios antes que la protección de los hombres, como los hombres y las mujeres y los niños que se cruzaron de parte de los caldeos. Esos hombres valientes que desafiaron todo peligro y cruzaron esas filas, cruzaron al otro lado. Esa clase de hombres quiere el Señor formar el día de hoy. Permitiremos que Dios opere en nuestro corazón para ser esos hombres y valientes que no se compran ni se vendan. Que cuando Dios dé una orden, entonces le podamos obedecer inmediatamente, aunque haya peligros por doquier. Y también podemos preguntarnos, ¿seré que yo soy fiel? ¿Seré fiel en medio de las dificultades? ¿O será que soy fiel mientras está el pan y los peces? Oh Señor,
sosténnos firmes en tu palabra, que seamos hombres valientes, mujeres de fe y de oración, fieles a tu palabra, oh Señor. Ahora, ¿qué pasó con el mensaje que estaba dando Jeremías? ¿Cómo fue la reacción de los príncipes ante ese mensaje que traía el profeta? El verso 4 nos da la respuesta y nos dice: los príncipes dijeron al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Qué pasó con estos hombres? Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Y cuando predicamos la palabra de Dios, alguien tiene que enojarse. En algún lugar estoy seguro que alguien tiene que enojarse porque estamos predicando la poderosa palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, el enemigo se enoja y tiembla, porque el que no es de Dios no nos oye, dice Primera de Juan 4:6, mas el que conoce a Dios nos oye. Ahora estos hombres se enojaron porque el mensaje que daba él iba en contra de sus creencias, iba en contra de sus teorías y de sus filosofías. Iba en contra de sus tácticas de guerra, iba en contra también de sus planes y comodidades. Pero también este mensaje denunciaba públicamente la corrupción de ellos, hermano, la corrupción de la nación. ¿Y qué pasa si hoy en día denunciamos la corrupción de hoy, de la nación, del pueblo en nuestro medio? ¿Qué pasa? Seguramente ya estaríamos en la cisterna, hermanos. Hoy ante el mal hay una cierta actitud que a veces estamos tomando ante la presencia de algo que está mal y decimos: cuidado, esto no lo diga, esto no, hay que hacer esto, no hermano, porque sí. Y vamos tapando y tapando hasta que un día esto tiene que reventarlo, tiene que revelarse todo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, dice Marcos 4:22. Que no haya de salir a la luz. Estos príncipes veían en este mensaje un mensaje de terror, un mensaje, decían, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo nos vamos a entregar? ¿Qué van a decir el pueblo? No podemos permitir que el pueblo se entere que tenemos miedo, que estamos pasando esta situación. Pero ¿qué decía Martín Lutero cuando los príncipes de Alemania estaban defendiendo la verdad ante la corte más alta allá en Alemania en 1530? Cuando el pueblo está en peligro, haced que ore. Tenemos que avisar por lo que estamos pasando para orar y unirnos, hermanos. Ellos decían: tenemos que mantener nuestra reputación, nuestras entradas, nuestro puesto de trabajo, quizás nuestro cargo, nuestra influencia. Jeremías es el que está mal, nosotros no estamos mal. Así que era un mensaje de desánimo para ellos. ¿Por qué? Porque estaban quedando al descubierto. Y entonces había que silenciar al profeta, había que colocarle a él, hombre traidor, en la cisterna, porque está perturbando nuestra paz, porque no busca la paz, decían ellos, sino el mal. Así que, queridos amigos y hermanos, un día tú y yo seremos declarados enemigos de la nación, perturbadores de la paz. Seremos declarados terroristas, traidores, personas peligrosas. ¿Estamos con la suficiente fe para enfrentar esto, hermanos? Esto es lo que se avecina, hermanos. Este día está al frente de nosotros. Así que la pregunta es: ¿cómo está mi experiencia con Dios en este nuevo año? ¿Qué planes de crecer espiritual he fomentado? ¿Qué tanta fe tengo? ¿Qué tan obediente estoy siendo a los mandamientos de Dios? ¿Qué tanto le estoy amando a mi Salvador? Finalmente, Jeremías es echado en la cisterna. Dice que le colocaron en la cárcel de Malquías, hijo de Amelech. Este Amelech significa hijo del rey. Y le metieron con sogas. Dice, en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora, en el verso 5 nos dice que
el rey había dejado el caso de Jeremías en las manos de los príncipes impíos. Él dijo, yo no puedo hacer nada contra vosotros. Él no tenía el valor, no tenía el carácter para defenderlo. ¿No han visto ustedes a personas así que tienen el cargo y la responsabilidad y la autoridad para defender a alguien y no lo hacen? Ahora, ¿qué pasó con José, el hijo de Jacob? Había llegado a visitar a sus hermanos, trayéndole alimento, trayéndole pan allá a la tierra donde estaban apacentando en Dotán. Cuando le vieron, ahí viene el soñador de sueños, hay que matarlo para ver qué será de sus sueños. ¿Quién se atrevió a defender la vida de José? ¿Quién se atrevió para decir que no vendan a mi hermano? Nadie. Rubén fue el único que dijo, no lo matemos. Y lo colocaron en la cisterna también, que no había agua. Pero Rubén tenía miedo de sus hermanos y se alejó, se fue. Y cuando él regresó, José ya estaba vendido, hermano. Que Dios nos ayude y que podamos ser hombres decididos, que defendamos la vida. Ahora, Jeremías se encontraba hundido en la cisterna. Esa cisterna tenía aire acondicionado, tenía comida o tenía un lodo pegajoso y pestilente y además bichos, quizás gusanos, que hay normalmente en un pozo que está con agua podrida. Enfermedad, aire húmedo, le podía dañar los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien debía sacar al siervo de Dios de la cisterna. Alguien tenía que animarse a hacer esta labor de intercesión y de misericordia. ¿Quién se animaría a ir osadamente delante del rey para interceder por este siervo de Dios? Así como más adelante José de Arimatea se presentó osadamente ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura, hermanos. Dice Marcos 15:43 que él entró osadamente ante Pilato. Ese alguien que sacaría al siervo de Dios de la cisterna debía tener el Espíritu de Dios. Debía tener el Espíritu de Dios ardiendo en su corazón. No debía ser cualquiera, debía ser un hombre de oración en medio de la crisis que estaba pasando Jerusalén. Debía ser un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre con carácter, un hombre decidido en medio del peligro y que no tuviese temor de enfrentarse ante el rey. Un hombre que debía tener temor de Dios en su corazón y sentir compasión por las almas que están en la cisterna hundidos por la depresión o la desesperación. Y sabes, no hubo un hombre del pueblo de Judá con ese suficiente valor para hacer esta labor. Ninguno con esas características. Tenemos nosotros estas características. Y por eso es que muchas de las veces, hermanos, que en los momentos cuando se requieren actuar con rapidez, cuando se requieren actuar con energía, con valor y estar al frente de la batalla, el pueblo de Dios está ausente. El pueblo de Dios está dormido o quizás requiere un protocolo para ayudar a alguien, hermano. Pero para ayudar a rescatar un alma de la cisterna del pecado, para extenderle una mano, no necesitamos protocolos. Porque Cristo rompió todos los protocolos que existían en su tiempo por un alma. Y le sanó al paralítico de 38 años allí en ese estanque de Betesda en un sábado. Y dijo, toma tu lecho y anda. Y le dijeron, ¿por qué estás tú llevando ese lecho? Porque es sábado, no te es lícito. El que me envió, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho. Tengo que obedecer a mi Señor. Él rompió todos los protocolos que habían inventado los guardianes de la sociedad de ese tiempo, de tal manera que a él lo llamaban el transgresor de la ley, el príncipe de Belzebú. Pero sabes, hermanos, hubo un hombre que rompió todos esos protocolos también. Un hombre que tenía esas características, un hombre con el suficiente valor para sacar al siervo de Dios de la cisterna. Y ese hombre aparece solo en 2 partes de la Biblia en el libro de Jeremías. Y su historia marcó a su generación y a los que le rodeaban de tal manera que aún hoy podemos ver en ella revelado el amor de Dios en el acto que hizo este hombre. Podemos ver el plan de la salvación para la humanidad en solamente 11 versículos. Y este hombre, ¿cómo se llamaba? Está en el verso 7.
Este hombre era Ebed-Melech. ¿Quién ha escuchado ese nombre? Ebed-Melech era un etíope, era un eunuco y era siervo del rey. Era un extranjero, hermanos. Este hombre, en medio de la apostasía del pueblo, se mantenía de rodillas delante de Dios como Daniel, fiel al Señor. Por eso fue el único que se interesó por la vida del profeta y sacó al siervo de Dios de allí. Vamos a leer del 7 al 13 del capítulo 38 de Jeremías. Y oyendo a Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. ¿Dónde estaba el rey? En la puerta de Benjamín. Esto significa, hermanos, no es como una puerta de acá, no. En la muralla de la ciudad habían puertas. Y en las puertas normalmente había una plaza. Ahí en la plaza se reunían para dictar leyes, hablar al pueblo, etcétera, etcétera. Ahí estaba el rey quizás dando un discurso. Muy bien. Así que Ebed-Melech oyó que Jeremías así había colocado allí. Así que el 8 dice, Ebed-Melech salió de la casa del rey y se fue a la puerta de Benjamín y habló al rey, diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre. ¿Cómo estaba la ciudad? No hay más pan en la ciudad. Muy bien. Entonces mandó el rey, el verso 10, al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí. ¿De dónde? De la plaza. Y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Dios obró en el corazón del rey. El Espíritu Santo intercedió en el corazón del rey. Seguramente Ebed-Melech oró al Señor. Voy a ir a hablar con el rey. Dame gracia, tócale ese corazón duro de Sedequías. Y él fue en el nombre del Señor. Los ángeles tocaron el corazón del rey para que diera esta orden, hermanos. Y dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. O sea, solamente le sacaron de allí de esa cisterna. Muy bien. Habían echado a Jeremías en la cisterna y a nadie le importó, pero de pronto llegó la noticia de Ebed-Melech y a él sí le importó. Ahora, el buen samaritano también le importó a un hombre que estaba herido en el camino. Habían pasado 2 personas y le ignoraron, 2 personas insensibles al dolor ajeno. Y un extranjero tuvo misericordia de Jeremías, un extranjero tuvo misericordia del herido del camino. Y un samaritano leproso fue el único que regresó a dar gracias al Señor Jesús por haber sido limpiado. Y yo quiero ser como ese extranjero que llega a dar gracias al Señor porque me da la vida, la salud. Quiero ser ese extranjero agradecido con el Señor, sensible de corazón para ayudar a los demás. Quiero ser ese extranjero que tiene misericordia, que ayuda, que está agradecido con el Señor porque Él perdona los pecados cada día. Todos habían sido duros en el tiempo de Sedequías. Ninguno era sensible al dolor ajeno. Y si nosotros no somos sensibles al dolor ajeno, estamos siendo iguales que los príncipes impíos, higos podridos que de podridos no se pueden comer. Y así no vamos a recibir el sello de Dios, porque los que reciban el sello de Dios tienen que reflejar a Cristo y Cristo es misericordioso. Así que este hombre, Ebed-Melech, era extranjero y eunuco. Ahora, era un extranjero, pero era un extranjero con temor de Dios en el corazón. Quizás él fue tomado prisionero en alguna batalla, quizás, o vino simplemente a servir al rey por el nombre de Jehová, pero lo que quedó registrado, lo que hizo, hermanos, eso quedó registrado para las futuras generaciones. Ebed-Melech
era la clase de hombre que defendía la vida, hermanos. Ebed-Melech tenía puesto el ojo en su líder espiritual, y cuando se enteró de que él estaba en la cisterna, no vaciló para ir a ayudarlo. Y otro que tenía puesto el ojo en su líder era Abisai, siervo de David. En medio de la guerra estaban peleando contra los filisteos. David se cansó, un filisteo le iba a matar y Abisai estaba peleando, pero con el otro ojo estaba mirando a su líder. Y esto me encanta, hermanos, porque así son las mamás. Las mamás están cocinando, haciendo algo, pero están mirando a su niño, como Sara cuando estaba allí en la fiesta del destete de Isaac. Se dio cuenta que Ismael estaba ofendiéndole a su hijo. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Cuando alguien está por pasar por momentos en dificultad, situaciones como el caso de David o como el caso de Jeremías, nuestros ojos deben estar abiertos y para ello necesitamos el colirio celestial. Esa historia está en segundo libro de Samuel 21, 15 al 22. Además, Ebed-Melech sentía interés por sus prójimos. Sentía una especial atención y cuidado, y él se interesó por el bienestar del profeta, aunque esto significaba estar en contra de los príncipes. Y se volvió un intercesor, se volvió en un abogado, porque se colocó delante del rey para interceder por Jeremías. Y sin protocolo, hermanos. Si alguien interrumpía el discurso del rey sin haber sido llamado, esto tenía una sentencia, podía ser muerto. Pero Ebed-Melech vino, irrumpió el discurso del rey y le dijo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí va a morir de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. El rey le dijo: toma 30 hombres y bueno, vaya, sáquele a ese hombre de allí para que no muera. Y sabes, Ebed-Melech se asoció con hombres que tenían temor de Dios en su corazón. Yo no creo que él fue a los mismos hombres que le echaron. Él escogió hombres que se habían gastado también en la obra de Dios. Buscó hombres que estaban en armonía con el propósito de Dios. Tenían el mismo espíritu, hombres que amaban al profeta y que estaban de acuerdo con la agenda del profeta. Por lo tanto, no te asocies con aquellos que no aman al Señor. No te asocies, no camines con aquellos que te van a llevar a transgredir la ley de Dios, con aquellos que no aman la obra de Dios. Que podamos caminar con gente que nos ayude a crecer espiritualmente. Y la pregunta es: ¿con quién te has asociado esta semana? ¿Quién ha sido tu confidente? ¿Has hecho de Cristo Jesús tu confidente? Quizás hoy estás asociado con una mala compañía. Quizás estás determinado a dar un mal paso, querido amigo y amiga, y los que me están mirando. Proverbios capítulo 6, verso 3, la primera parte, y el 5 dice: haz ahora esto, hijo mío, y líbrate, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Porque los Ebed-Melech de hoy no se unen con los tibios e indiferentes, no se unen con aquellos que no aman la obra de Dios. Ellos se unen con aquellos que están de rodillas intercediendo por el pueblo de Dios. Los Ebed-Melech no se unen con los que tienen pereza para las cosas de Dios y la oración. Ellos se unen con los que están dándole frente a la batalla al enemigo y arrebatándole almas para el reino de los cielos, hermanos. Ebed-Melech era compasivo, era misericordioso, era clemente y benevolente. Y necesitamos estas características, necesitamos estos atributos para sacar a las almas de la cisterna del pecado. Según el verso 12, ¿qué es lo que tomó? Una cuerda y ¿qué más? Y buscó ropas viejas y ropas raídas para envolver la cuerda que sería colocado en el sobaco del profeta, para así no lastimar al profeta cuando jalen la cuerda. Porque no es jalar la cuerda, listo, estoy amarrado y jalen la cuerda. No, es un alma.
Y cuando nosotros damos una palabra mal direccionada, herimos los sentimientos de un alma. Necesitamos las características de Ebed-Melech. Muchas veces por querer sacar de la cisterna a alguien, no tenemos cuidado, no tenemos compasión. Les decimos, échale ganas, tú puedes. Pero así no funciona, porque Cristo no nos dice, tú puedes. Dice, yo te ayudo. Y necesitamos una ayuda de Dios. Y las personas necesitan también una ayuda de nosotros. Pero ¿cómo es esa ayuda? Con misericordia, con compasión, con clemencia. Necesitamos esto, hermanos. Porque a veces cuando tratamos de ayudar a almas, entonces sin tener compasión, las lastimamos, les hacemos más daño que bien. Pero cuando tenemos cuidado, cuando tenemos misericordia, le estamos diciendo, mira, yo estoy contigo, yo te comprendo, tranquilo, todo va a estar bien. Aquí está mi mano, qué bendición. Podemos mirar entonces, ¿esto fue significativo o no? ¿Tuvo cuidado de esto el hombre Ebed-Melech? ¡Wow! En las cosas más pequeñas tuvo cuidado. Y ahí es cuando se da cuenta del carácter del ser humano. Y cuando miramos estas características de Ebed-Melech, entonces encontramos que él estaba reflejando el carácter de Cristo y se constituye en un símbolo de los Ebed-Melech del día de hoy, de los que recibirán la lluvia tardía y el sello de Dios. Ebed-Melech, hermanos, simboliza a Cristo porque él dejó el cielo, porque él vino, se enfrentó al enemigo de este mundo, al rey de este mundo, se enfrentó al príncipe de este mundo. Y Cristo irrumpió el discurso mentiroso del enemigo y te arrebató a ti. Y nos arrebató a nosotros con las cuerdas de ¿quién? De su amor, para no lastimar nuestro corazón. Él extendió las cuerdas de su amor y nos saca del hoyo del pecado. Hay otro asunto que me llama la atención de Ebed-Melech y es que él no tenía un mensaje como tal. Pero él estaba viviendo el mensaje de salvación que había recibido de parte de Jeremías. El mensaje estaba en su vida, corría por sus venas. ¿Y cómo sabemos de esto? Porque sus actos hablaron, hermano. Hablaron más que sus palabras. Ojalá quiera Dios que tú y yo, nuestros actos hablen más que las palabras que decimos. ¿Sabes? El pueblo de Dios será reconocido por el mundo, no por la palabra, sino por sus obras, por sus actos. Y dice, evento de los últimos días, el pueblo de Dios será reconocido porque reflejará la mansedumbre. Necesitamos la mansedumbre, la paciencia, la clemencia y el amor de Cristo. ¿Por qué será reconocido el pueblo de Dios? Porque reflejará la mansedumbre, la paciencia, la clemencia y el amor de Cristo. Y los Ebed-Melech del día de hoy darán a conocer en los hogares del mundo estos atributos, el carácter de Jesús. Estos Ebed-Melech modernos se levantarán como soldados de Jesús y resplandecerán. Y cuando el mundo y la iglesia se unan para abolir la ley de Dios, ellos aumentarán su celo, su valor, su firmeza, su ánimo. Reflejarán la gloria de Dios porque han estado de rodillas hoy que hay tiempo. Así que tú y yo seamos estos hombres y mujeres que defiendan a los que van a la muerte. Que seamos de aquellos que no les da temor de ensuciarse las manos por ayudar al necesitado. ¿Será que este hombre Ebed-Melech se ensució las manos para sacar al profeta de allí? ¿Será que este hombre buen samaritano se ensució las manos para ayudarlo? ¿Será que Jesús se ensució sus manos para ayudar al necesitado? Que podamos tener esas manos sucias porque has ayudado a tu prójimo, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y para esto, hermanos, tenemos que ser intercesores. Tu casa y la mía debe ser una casa de oración. Con mi esposa hemos ejercido un ministerio de oración desde que empezó en abril, ese 28, ese paro nacional. Y sabe, de esta semana, el 5, tuvimos una experiencia con mi esposa allí en la casa. Me habían llamado de Ecuador para predicar en un Amanecer con Cristo, en un grupo pequeño. Entonces, al terminar todo, pues están los grupos de oración. Y cuando estoy en un grupo de oración allí, resulta que ellos tenían el mismo pedido de oración que nosotros estamos orando todas las noches.
por los que hacen las leyes y para que sean leyes que pues nos permitan llevar el evangelio y que protejan a los más necesitados. Así que en ese día aprendimos que mientras tú estás orando por una petición en especial, en algún lugar del mundo alguien está orando por lo mismo, hermano. Porque estás conectado con el Espíritu del Señor, porque te has asociado con aquellos que levantan la bandera de la verdad, hermano. Porque has hecho tu casa una casa de oración, de intercesión. Esta historia de Bet-Melech lo leí el año pasado cuando pasé haciendo el año bíblico. Bueno, ahorita estoy en el Evangelio de Juan, ya es un buen tiempo, pero esto me quedó en la cabeza. Y cuando yo pasé leyendo esto, dije, Señor, bendice a este hombre. Le dije así literalmente al Señor, dale una recompensa de su parte. Y resulta que hay una recompensa para este hombre, porque Dios no deja sin recompensa a los fieles hijos de Él que confían en su palabra. Vamos al capítulo 39 de Jeremías, del 15 al 18. Nos dice la palabra de Dios. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Bet-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a la espada, sino que tu vida te será por botín. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Nicodemo no tenía confianza en el Señor. No creía en el Señor Nicodemo, aunque era príncipe de Israel. Resulta y acontece que creer no es aceptar algo como tal. Creer tiene que ver mucho más allá. Es obedecer en el espíritu, en tu ánimo. No es obedecer y hacer acto de presencia aquí. Todo nuestro ser debe estar conectado con lo que estoy haciendo, como los músicos que se meten adentro. Si el evangelio no queda en el corazón, no nos sirve de nada. Somos címbalos que retiñen y nada más. Porque dice, tuviste confianza en mí, dice Jehová. Estas palabras, hermanos, eran unas palabras de ánimo y de esperanza, de amor. Fueron palabras poderosas para el corazón de Bet-Melech. Estas palabras llenaron su corazón de alegría porque él estaba con miedo. ¿Y quién no ha tenido miedo aquí? Hemos tenido miedo en diferentes circunstancias. Y las palabras que le dijo Dios a Bet-Melech es que él no iba a morir en el asedio de Jerusalén, sino que iba a vivir. Y estoy seguro que Bet-Melech vivió para contar a su generación del poder, del amor, de las obras de Dios, de la grandeza y de su misericordia por él y por la humanidad, hermano. Él les contaría a su generación que es seguro confiar en Dios. Y Dios quiere levantar hoy hombres y mujeres valientes para sacar de la cisterna a los siervos de Dios, a esos siervos que han sido presa o que han caído apresados injustamente, para ayudar a los siervos de Dios que han caído bajo el peso de la enfermedad, bajo el peso del dolor, del desánimo, de la duda, para ayudar a aquellos siervos de Dios que han sido achacados por las vicisitudes de la vida. El Señor quiere levantar hombres y mujeres y niños también, que no le teman a nada, porque están escondidos en Cristo. Porque estos hombres que están escondidos en Cristo van a sostener las manos de los líderes, así como Aarón y Hur estaban sosteniendo allá en la colina las manos de Moisés, mientras el pueblo estaba peleando en el valle. Y cuando Moisés tenía las manos levantadas allá porque le ayudaba a Aarón y Hur, el pueblo que estaba peleando en el valle obtenía la victoria, hermanos. Tenía éxito. Y hoy el Señor nos invita a que hagamos de Él su líder, nuestro líder, porque Él siempre tiene las manos arriba. Él nunca se cansa, alabado sea el Señor. Y Él ha dicho que cuando confiamos en Él, tendrá éxito la obra que hagamos. Ese éxito está asegurado. Y por último, Bet-Melech significa siervo del rey.
Y hay una lección interesante, porque los siervos del rey, ¿qué hacen? Sacan a los siervos de Dios de la cisterna. Eso hacen los siervos de Dios. Los siervos de Dios sostienen las manos de su familia espiritual, sostienen las manos de los líderes espirituales. Ebed-Melech es el hombre que ayuda a los siervos de Dios, es el hombre que sirve al Rey de Reyes, que se sostiene del Rey de Reyes para ayudar a los que están en la cisterna del pecado y sacarlos con tanto cuidado de no lastimarlos. Esos son los siervos que Dios quiere levantar el día de hoy, quiere ungirlos con el Espíritu Santo, porque hizo esta obra Ebed-Melech. El Señor le dijo: yo te voy a librar. Tú has colaborado conmigo, por lo tanto, te voy a cubrir bajo mis alas, te voy a esconder, porque ciertamente yo te libraré de aquellos a quienes tú le tienes miedo, porque tú tuviste confianza en mí. Y hoy el Señor nos dice que también nos librará de los temores y los miedos. Él quiere erradicar tus miedos, tus fobias. Quiere erradicar de tu vida porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti. Yo no sé si tú has caído en la cisterna. Yo no sé si tú estás pasando por algún momento difícil. Esta palabra es para ti. Él te dice y nos dice: ciertamente te libraré de ese dolor. Te libraré de esa dificultad. Enderezaré tus pasos porque estás aprendiendo a confiar en mí. Porque tienes confianza en mí. ¿Quieres ser un Ebed-Melech? Yo quiero ser un Ebed-Melech. Él quiere un Ebed-Melech, uno que se coloque de su lado, uno que extienda la mano al necesitado en los tiempos de peligro y escasez, porque cuando no hay peligro, pues fácil ayudar. Un Ebed-Melech que esté dispuesto a perderlo todo para ganar la vida eterna, que esté asociado con los que aman la obra del Señor en la ganancia de almas. ¿Serás tú ese Ebed-Melech? Un Ebed-Melech que tenga planes claros, que sean determinados y compasivos para hacer la obra de Dios. Un Ebed-Melech que no le interese el salario, sino que le interese las almas del Señor. Señor, coloca tu Espíritu Santo para amar tu obra y a las almas que tú has redimido con tu sangre. Él quiere levantar un Ebed-Melech que esté dispuesto a gozar de la protección de Dios antes que la protección de los hombres. Uno que confiará en el Señor y llevará así las buenas nuevas de salvación al mundo y rescatará un alma para el Señor. ¿Quién quiere ser ese Ebed-Melech? Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos, y que le pidamos al Señor: enséñanos a confiar en ti. Que seamos esos hombres y mujeres dispuestos a perderlo todo para ganar la vida eterna. Son mis deseos en Cristo Jesús. Amén. Amén.